ahora que todo el mundo se le llena la boca de que hay censura en internet, de que no nos dejan hablar de lo que queremos, etcétera, etcétera, lo veníamos diciendo ya en el 2014-2016, cuando se nos censuraba en redes sociales por publicar imágenes toreando. Por supuesto, no voy a intentar convencer a nadie de que le guste mi profesión, porque entiendo que en la tauromaquia hay una parte cruenta y eso es innegable. Si muriera el toro bravo, no solo moriría el toro, moriría incluso la oportunidad de dinamizar el medio rural. Eso hoy en día se ha perdido en la sociedad. O sea, esos valores de respeto, al contrario, incluso aunque piense completamente diferente a nosotros, existen en el toreo. En España, de manera directa o indirecta, 150.000 puestos de trabajo. Pues porque después de vestirse uno de oro, no hay nada más grande en este mundo. Esta es la primera vez que yo voy a hablar con un torero en mi vida, porque no conozco a nadie del mundo del toro. Así que prepárate para preguntas que dirás tú, bueno, esta mujer que me está preguntando, porque yo soy totalmente analfabeta en todo lo que tiene que ver con tu profesión. Y ya te adelanto, y se lo dije a mi audiencia, que iba a traer un torero al canal, que yo no soy forofa, ni conozco, lo primero porque no conozco, y lo segundo, nunca he ido a ninguna plaza de toros a ver torear a nadie, y me genera desazón lo que es el toreo. O sea, que tienes una persona enfrente que no es precisamente alguien que disfrute con los toros, ni muchísimo menos, pero eso sí, de antemano ya te digo que lo respeto y me apetece charlar con alguien que se dedique al toro, no solo una persona que sea torofa, que sea aficionado al mundo del toro, sino alguien que se dedique de primera mano al mundo del toreo. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿se nace torero? ¿Es vocacional o uno se hace torero? Bueno, hay, como en todo, las opiniones son diferentes. Lo primero, Begoña, darte las gracias por abrirme tu espacio, que no llegas a poca gente, ¿no? Que tienes la capacidad de llegar a mucha gente. Creo que para nosotros, para el sector taurino, para los profesionales, utilizar precisamente estos nuevos canales para dar a conocer lo que es un torero y la profesión es muy importante y, bueno, valga todo esto para agradecértelo enormemente. Y aquí pues habrá discrepancia, ¿no? Hay gente que dice que se nace, en mi caso yo digo que me hago, ¿no? Porque no vengo de una estirpe familiar ni que le haya gustado el mundo de la tauromaquia ni que precisamente sean profesionales, ¿no? Mi madre pues es florista y mi padre hasta hace un año ha sido inspector del Cuerpo Nacional de Policía en el norte, por lo que sabemos lo que es sufrir, ¿no? Toda la vida. Entonces yo creo que para mí personalmente ser torero es hacerse poco a poco, como todo en la vida. ¿Y cómo fue tu camino? O sea, ¿cómo te has metido tú en este mundo? ¿Cómo fue? Bueno, pues yo me he criado a caballo entre Pamplona y Zaragoza. Como bien os digo, mi padre ha sido inspector de policía en los años del plomo, toda su vida en Pamplona y San Sebastián. Y bueno, pues por circunstancias familiares mi padre decidió quedarse allí, pero mi madre se vino aquí a Zaragoza tanto con mi hermano como conmigo. Y son dos tierras en las que tanto los festejos taurinos populares, lo que son recortadores, toros en la calle, vaquillas en la calle, como los festejos mayores, las corridas de toros, pues están muy arraigadas, ¿no? Y siempre me ha llamado la atención desde muy niño y yo creo que el primer recuerdo que tengo precisamente es desde muy niño ver salir a un torero por la Puerta Grande de Pamplona y me impactó tanto ver a aquel héroe que dije yo el día de mañana quiero ser, ¿no? Y bueno, pues empiezas jugando en la profesión hasta que finalmente pues vives de ella. Fíjate, y o sea, tú lo veías en los demás, te llamaba la atención la profesión. Es una profesión, porque es una profesión. Y Sin te lugar a metes dudas. en el mundo de lleno. Hay como una especie de escuela para aprender a torear, ¿no? Efectivamente, o sea, actualmente todos los niños que hemos querido ser toreros hemos pasado por una escuela de formación, pero no solo una escuela de formación, es una escuela de valores. Y hoy en día además que están formadas pues por nutricionistas, por personal docente que se dedica precisamente a la docencia en colegios públicos y que ayudan, bueno, a saber compaginar lo que puede ser una profesión, que puede ser un éxito o en el mayor de los casos un fracaso. Entonces, a cursar una formación reglada no significa que haya que dejarlo por este sueño, ¿no? De ser figura o en mi caso matador de toros, porque es muy difícil llegar a esas metas. Entonces, si no tienes una formación, luego la frustración, pues bueno,
de no llegar a las cotas que uno quiere, puede hacer que la parte del camino pues tomes derroteros complicados y negativos para la persona, ¿no? Entonces, hoy en día las escuelas taurinas son, bueno, lugares de formación muy importantes, no solo a nivel taurino, sino también a nivel, bueno, pues de personal. Te voy a hacer preguntas que a lo mejor para ti son muy básicas, pero estoy segura de que hay muchas personas como yo que tienen un absoluto desconocimiento de todo lo que rodea el mundo del toro. Y claro, lo de las escuelas para preparar toreros o matadores de toros, no sé exactamente cómo se dice, cuál es la forma en la que vosotros os referís entre vosotros, torero, matador de toro, da igual una cosa que la otra. Bueno, a lo mejor el nombre es más comercial, ¿no? Y en este mundo de la censura que vivimos, lo correcto sería decir, o lo políticamente correcto sería decir torero, ¿no? Pero entre nosotros nos llamamos matadores. Al final Ah, el carnet nuestro pone matador de toros y en el registro del Ministerio de Cultura pone Manuel Sánchez Vizcor matador de toros. Por lo vale. tanto, bueno, ahí está la ambigüedad. O, bueno, dependiendo también de la categoría profesional de cada uno, ¿no? Porque aquí hay muchas categorías profesionales en las que estamos divididos los casi 1.500 profesionales que estamos en activo actualmente. 1.500 en España o a nivel mundial. Solo en España. Hay que tener en cuenta que la tauromaquia genera en España de manera directa o indirecta 150.000 puestos de trabajo. Wow. Mira, es que la verdad que las preguntas, ya te digo, que tienen que ver con mi ignorancia, pero también con mi curiosidad del tema. Entonces, cuando hablas de escuelas para formar matadores de toros, ¿a qué edad empiezan los jóvenes? ¿Niños o adultos? ¿Hay diferentes clases? ¿Cómo va? Sí. ¿Cómo? Bueno, al final es una escuela de convivencia. Yo tengo la fortuna ahora mismo de que, bueno, entreno con chicos, para mi preparación, ¿no? Con chicos de la Escuela Taurina Mar de Nubes, y tienes niños desde 6 años que van pues para jugar un poco al toro, para divertirse, para hacer una actividad deportiva y extraescolar más, hasta novilleros complicadores de gran proyección con los que entrenamos, bueno, como cualquier deportista de élite, ¿no? Entonces, cada uno tiene programado su entrenamiento técnico, su entrenamiento físico a través del preparador físico, del nutricionista, y se va adaptando según las necesidades de cada uno de los chicos que están inscritos en una escuela taurina. Fíjate, y cuando hablas de educar en valores a la gente que está dentro de esa escuela, que entiendo que todos pasáis por ahí, aunque no, aunque sea gente que en su casa, pues sean personas que han vivido el mundo del toro, ya sea porque su padre sea ganadero o porque su padre haya sido torero, entiendo que esa preparación física es necesaria a la hora de salir a una plaza y enfrentarse a un animal tan bravo como un toro. Pero cuando hablas de valores, ¿te refieres no solo a la frustración que puede ser para un joven no llegar a ser una figura del toreo, o también valores y respeto al entorno y al animal en sí? Valores en general. Voy a poner un ejemplo y creo que nadie discrepará conmigo, le gusten o no los toros. Vivimos actualmente una sociedad joven en la que el sacrificio parece que está apartado. Parece que tenemos muchos derechos y ninguna obligación. Y creo que no me equivoco en esto. Nuestra profesión, el ser torero, lo primero que te implica es que lo único que depende de uno es entrenar y sacrificarse cada día. En mi caso he hipotecado mi vida para ser matador de toros que soy actualmente, pero no he llegado a las cotas de ser actualmente una figura del toreo. Entonces eso puede generar una frustración. ¿Es culpa de no esforzarme o es culpa de otras circunstancias externas que no dependen de mí? Entonces, uno de los valores principales es el esfuerzo, el sacrificio, el respeto a las personas mayores, el respeto, bueno, como anécdota, no se puede decir, yo me cruzo con un matador de toros, aunque toree menos corridas de toros que yo o esté retirado, pero que tiene muchos más años de alternativa que yo, y no es servilismo, pero solo es educación, ¿no? Lo tratas de usted y de maestro. Pero es que te juntas con un ganadero que tiene una cierta edad y también lo tratas de usted y con el respeto que merece. Eso hoy en día se ha perdido en la sociedad. O sea, esos valores de respeto, al contrario, incluso aunque piense completamente diferente a nosotros, existen en el toreo. Y creo que son valores muy importantes que deberían extrapolarse a la sociedad para convivir y para quitar este cisma de polarización que todos tenemos, ¿no? Es cierto. ¿Qué significa tomar la alternativa? Bueno, pues tomar la alternativa es cuando uno pasa de ser un novillero, ¿no? Que ahora hablaremos de las categorías profesionales que hay,
a ser pues, torero profesional, es decir, a estar en el escalafón superior. Uno empieza en una escuela taurina y empieza toreando pues, becerros pequeños, vaquillas o novillos de corta edad, ¿no? Luego da el paso a novilleros implicadores, que son bueno, novilleros que lidian reses de 0 a 2 años, herales, ¿no? Luego damos el paso cuando toreas X número de festejos, porque está todo arreglado, a novillero con picadores o que al final te conviertes en matador de novillos toros, es decir, prácticamente por la morfología son toros, pero por edad son novillos de 3 años. Y luego ya cuando has cubierto el cupo mínimo obligatorio por el Ministerio de Cultura en este caso para poder tomar la alternativa, pues das el salto a ser matador de toros a través de esa alternativa. Y los premios, cuando yo en alguna ocasión, porque mi abuelo sí que veía toros por televisión, se ha ganado, bueno, no sé si se decía ganado, una oreja, 2 orejas, el rabo. Ha cortado 2 orejas. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso va en función de la capacidad artística que has tenido para desarrollar una faena delante del toro, ¿no? Que además de esto viene de un contexto histórico de muchos años atrás, en el que antiguamente no se cortaban orejas, pero cuando hace muchos años, hace 200 o 300 años, la carne del toro era un bien todavía más preciado que hoy en día, al matador, aparte de pagarle unos emolumentos económicos, se le concedía pues llevarse medio toro o un toro entero. Entonces, para poder justificar que el matador tenía derecho a llevarse de la Real Maestranza de Caballería ese toro o esa parte del toro en concepto de carne para comer, él presentaba su oreja, ¿no? Entonces esto viene de un contexto histórico de hace 200 o 300 años. Pero ¿quién decide? ¿Es el público? ¿Hay una especie de tribunal allí que decide hay un presidente de festejo que además está, bueno, presidido en la mayoría de los casos por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es un festejo muy reglado por policía o guardia civil o policías autonómicas en la que, bueno, pues hay un delegado de plaza o un presidente del festejo que es inspector de Policía Nacional o comisario. O sea, que no es algo arbitrario, ¿no? El hecho de que a uno... Bueno, nada es arbitrario en el toreo, ¿no? O sea, lo más por así decirlo, que no se ciñe a unos cánones concretos es lo que podemos desarrollar delante del toro, pero luego está todo muy reglado, ¿no? Para que no haya manipulaciones, para que se haga todo en base a un reglamento y para que se otorgue, bueno, pues el honor que merece al toro bravo, ¿no? Que al final es el epicentro de toda esta cultura. Mira, ¿hay creatividad a la hora de torear un toro o todos más o menos hacéis lo mismo? No, sin lugar a dudas hay creatividad. Hay toreros de todas las clases, ¿no? Hay toreros artistas, hay toreros de valor, hay toreros que interpretan el concepto del toreo de una manera. Esto es como un pintor, ¿no? A lo mejor para pintar lo mismo, la pintura de Goya no tenía nada que ver con la de Picasso, ¿no? Con la de Zuloaga. Y te acabo de nombrar 3 grandiosos pintores y estandartes de la cultura española que a lo largo de los siglos han sido muy aficionados y han dejado inmortalizados a través de sus obras precisamente a los toreros. Te digo esto porque yo a veces, cuando las pocas veces que he visto toros por televisión, es como que se repiten una serie de... Claro, porque hay unos cánones, ¿no? ¿no? A la hora de Claro. lidiar o de torear al toro, que dicen, le ha recibido a puerta gallola. Digo, pues esto lo hacen todos. O hace no sé qué, digo, No, o sea, cada uno toreamos de una manera, pero sí que hay varios tercios, ¿no? Está el primer tercio, el tercio de varas y ya el último, el de banderillas y luego el último tercio que es el de la muleta. Eso sí que es intrínseco, ¿no? Eso está arreglado. Y hay unos minutos para cada momento y para desarrollar cada parte de la lidia, ¿no? Que es la lidia ordenada que en su día desarrolló Pepe Illo. Yo creo que estas preguntas que te estoy haciendo yo, hay mucha gente que se las hace, pero como no conocen a ningún torero... Sí, tendríamos que hacer aprende toreo para dummies, ¿no? Exactamente, yo no tengo ni idea de nada. Lo que he visto en televisión, desde el traje de luces, que siempre pienso, madre mía, lo que tiene que ser enfundarse en ese traje. ¿Es cómodo un traje de torero? En absoluto. Hay que tener en cuenta que son, bueno, son verdaderas joyas artesanales, ¿no? Está todo bordado a mano, se sigue haciendo como hace 200 años y sí que es verdad que es una evolución de la vestimenta que se usaba hace 200 o 300 años. Las telas pueden ser un poco más sintéticas, pero bueno, puedes encontrar trajes muy, muy bordados que te pueden pesar casi hasta 10 kilos. Es que eso no tiene que ser cómodo. Y eso No tiene es que valer cómodo. una fortuna. Pues sí, podemos hablar, claro, al final estamos hablando de que son trajes bordados a mano y está casi todo hecho a mano, ¿no? Entonces,
tienes vestidos de torear desde 4.000 euros a 6.000, que es la media, a todo lo que quieres gastar. Ostras, o sea que si un toro te desgarra un traje, Tienes una putada, hablando pronto y mal, la faena es importante. claro, porque eso te lo tienes que costear tú, entiendo. Sí, claro, va dentro de lo que uno gana por torear. Eso es parte Bueno, de... para ser torero hay que ser muy fit. Hombre, hay que prepararse. La exigencia del toro y del público hoy en día, y como te digo, somos deportistas de élite, ¿no? Pero ya no para enfrentarte al toro, sino porque al final los toros hieren y las heridas son graves, te pueden quitar hasta la vida. Entonces, el estar preparado física y mentalmente hace que te recuperes antes o que incluso puedas seguir la lidia con un muslo completamente abierto, ¿no? Claro, madre mía. O sea que cuando se habla del valor del torero es un valor real. Porque ¿cómo se elige a un toro de lidia? ¿Cómo se elige? ¿Cómo se elige para la corrida o cómo se selecciona? Porque son ¿Cómo se cosas diferentes. selecciona? ¿Y Vale, cómo pues se mira, elige? claro, el toro es descendiente del uro, ¿no? Que era el toro medieval. Entonces, a lo largo de los siglos se ha hecho una selección genética en base a los criterios artísticos que ha ido demandando el público. Es decir, hasta la llegada de Juan Belmonte, el toreo era más un alarde de valor en la que, bueno, te quitabas de la embestida del toro y a partir de Juan Belmonte todo esto y del gallo todo esto empezó a evolucionar. El torero se quedaba quieto y se desarrollaba un concepto más artístico que de valor delante del toro, ¿no? Entonces, el toro se selecciona fundamentalmente ante la bravura. La bravura es tener la capacidad de crecerse ante un castigo, que es cuando el toro entra en el caballo de picar. Bueno, cualquier otro animal o ser vivo, cuando lo infringes un castigo, ¿qué es lo siguiente que pasa? Que ya no va. El toro bravo es todo lo contrario. Incluso si tú tientas a campo abierto una res hembra, porque son las que se suelen tentar a campo abierto, tiene la opción de irse por la dehesa o quedarse ahí embistiendo. El toro bravo se queda embistiendo, ¿no? Entonces se selecciona en base a esa bravura y luego ya pues cada ganadero le imprime su personalidad al toro. Entonces, que el toro pues, aguante más en la muleta para crear un concepto artístico, que sea un concepto más emocional en la que transmita mucho peligro, ¿no? Que a lo mejor es el concepto que yo más atesoro y en el que estoy metido. Entonces, se fundamenta sobre la bravura, pero luego la selección depende mucho de los criterios y personalidad de cada ganadero. Y estos toros que se dedican luego para la práctica de la tauromaquia, si no existiera esta profesión, si no existiera esta fiesta, ¿estarían condenados a extinguirse, como he oído muchas veces? Sin lugar a dudas. O sea, el toro bravo, tenemos que entender que hay ganaderos románticos del toro bravo que desarrollan otras actividades económicas alrededor de la ganadería para mantener el toro bravo. Porque hoy en día muchas ganaderías son inviables de los costes que cuestan las nuevas normativas que hay, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, sin la fiesta de los toros, el toro no viviría. ¿Por qué? Porque el destinarlo a carne es una consecuencia de haberlo lidiado previamente, pero no tendría un reconocimiento económico si no se lidiara en una plaza de toros, que es para lo que se desarrolla, ¿no? Sí, sobreviviría en algún zoo, en algún parque natural, pero no con las cabezas de ganado bravo que hoy tenemos, ¿no? Hay que pensar que en España hay unas 200.000 cabezas de ganado bravo y solo el 6% se destinan para la lidia. O sea, el resto son recría o destinadas para los festejos taurinos populares. Actualmente, por ejemplo, por dar cifras, en España son unas 400.000 hectáreas dedicadas al toro bravo. No solo al toro bravo, sino a mantener aves en peligro de extinción, animales en peligro de extinción, 400.000 hectáreas que, bueno, el desarrollar esa actividad animal hacen que no sean susceptibles de que haya incendios, que se puedan desarrollar actividades económicas dentro del medio rural. Por ejemplo, todo el mundo se le llena la boca de que hay que dinamizar el medio rural, de que hay que apoyarlo. Bueno, los clichés de los políticos que luego en la práctica no son reales. La tauromaquia hace que sean reales porque genera en esos entornos más complicados de generar puestos de trabajo, 20.000 puestos de trabajo, nada más y nada menos. Quiero decir que es que si muriera el toro bravo, no solo moriría el toro, moriría incluso la oportunidad de dinamizar el medio rural.
Hay personas que dicen, y lo he escuchado muchas veces, que el fin no justifica los medios, eso es una realidad, pero que dicen que, claro, que el hecho de que el toro de Lidia tenga una buena vida, que se críe, pues mejor que se crían otros animales de granja, no justifica el fatal desenlace que tienen una plaza de toros. Y esto lo enlazo con la imagen, ¿no?, que muchas veces se dibuja de los toreros como personas sin sentimientos o personas incultas, que también lo he escuchado muchas veces, o que son ajenos al sufrimiento del animal. ¿Qué es lo que tienes que decir tú al respecto? Pues que yo no soy quien para juzgar el grado de sensibilidad hacia los animales o hacia un ser vivo que puede tener cada persona. Por supuesto, no voy a intentar convencer a nadie de que le guste mi profesión, porque entiendo que en la tauromaquia hay una parte cruenta y eso es innegable. ¿Que el toro sufre? Efectivamente. Pero ahora bien, como decía el maestro Esplá, si ahora ponemos a un obeso a correr una maratón, va a sufrir, ¿verdad? Y probablemente se va a morir. Ahora bien, si ponemos a un corredor de fondo a correr una maratón, incluso dentro del sufrimiento va a disfrutar de lo que está haciendo. El toro bravo es un toro preparado para demostrar su bravura, que es lo que te decía antes. Entonces, su percepción, y además esto está estudiado, del sufrimiento es mucho menor que la de cualquier otro animal bovino que destináramos a este fin. Como bien te digo, Begoña, yo no soy quien para juzgar la sensibilidad de cada uno, pero ellos tampoco son quien para que juzguen mi sensibilidad, ¿no? Es algo que apelo desde el principio, que podemos ser completamente diferentes en la manera de vivir, de pensar o de desarrollarnos, pero creo que uno de los secretos es la convivencia y el poder comunicarnos o tener una interlocución sin ir a herir al contrario, que es lo que pasa cuando uno tiene una conversación y dice que es torero en muchas de las ocasiones, ¿no? Es cierto también que el toreo ha estado en constante evolución. Si nos retroalimentamos a 120 años atrás, los caballos de picar no llevaban peto. En una plaza de toros podían morir 14 caballos. Fue un dictador quien instauró el peto de picar, que fue Primo de Rivera en 1920 o 1930. Quiero decir que el toreo ha estado en constante evolución, incluso, como decía el otro día en una charla, ha sido un termómetro social de lo que va a acaecer después. Y voy a poner un ejemplo muy cercano. Todo lo que hemos vivido estos años en Cataluña, del cisma político que hay, ya se vivió con la tauromaquia y con su intento de prohibición en el 2007-2011, que aprovechó este icono español para prohibirla a través del animalismo. Pero es que ha pasado a lo largo de mucha historia que se han aprovechado de la tauromaquia para hacer un termómetro social de lo que vendría luego. Ahora que todo el mundo se le llena la boca de que hay censura en Internet, de que no nos dejan hablar de lo que queremos, etcétera, etcétera, lo veníamos diciendo ya en el 2014-2016, cuando se nos censuraba en redes sociales por publicar imágenes toreando, cuando comenzó el apagón digital y se nos empezó a bajar en Google por el mero hecho de tener la palabra tauromaquia, cuando se nos censuró socialmente porque un torero no es políticamente correcto en la actualidad, cuando los toreros dejamos de aparecer en medios generalistas, por lo tanto creo que la tauromaquia siempre ha sido un termómetro social, no de lo que pasa, sino de lo que va a pasar. A veces se le perdona la vida al toro. Efectivamente, cuando un toro demuestra su bravura excelente, es perdonado y se queda bueno, el resto de por vida para padrear, ¿no? Para ser el padre de lo que serán las madres y padres de la ganadería. ¿Y quién decide eso? Pues eso lo tiene que decidir el ganadero, el presidente del festejo y sobre todo el público, que es el soberano. Ostras. ¿Y se podría torear igual al animal? Pregunto, sin llegar a matarlo. Bueno, es una de las cosas que han planteado algunos sectores, ¿no? El poder torear sin matar al toro. De hecho, los tentaderos se hace. ¿Qué es lo que pasa? Que, como bien te digo, el toro está seleccionado sobre la bravura, no sobre la toreabilidad. Entonces, cambiar ese concepto tardaría muchos años. Y para los toreros, bueno, pues una de las momentos en los que tú entregar de verdad tu vida al toro es cuando le quitas la vida, ¿no? Porque yo para quitarle la vida al toro estoy dispuesto a entregar la mía. Entonces el culmen sería, por así decirlo, darle muerte al toro o que te la diera a ti. No lo sé, yo como torero, pues claro, a mí me gusta personalmente el tipo de fiesta que hay hoy ahora, pero debe ser el público, ¿no? Y la afición y la sociedad quien demande qué es lo que hay que hacer. Desde luego, el sino de prohibirlo creo que no es el camino, porque las prohibiciones, sea en el punto que sea,
no son beneficiosas para una sociedad democrática. Coincido en el tema de la prohibición. Yo creo que, ya te he dicho al principio que yo no soy aficionada al mundo del toro, nunca he tenido la oportunidad de ir a una... No es que no haya tenido la oportunidad, he sentido ese rechazo, porque me da pena, miedo, no sé explicarlo, a lo mejor algún día voy, pero me da... Bueno, porque probablemente te hayan dado los inputs que se suelen dar en redes sociales hoy en día, ¿no? Que es ver al toro morir o ver al toro sangrar. Claro, y me da como No han muchísima... demostrado la parte artística y todo lo que hay antes de dar muerte a un toro. Claro, por eso quería hablar contigo, a ver si me invitas a una fiesta de estas y te veo torear. A lo mejor así cambio de opinión. Antes de ir a una corrida de toros, iremos a un tentadero a ver el toro en el campo y seguramente la percepción te cambiará. De hecho, yo siempre lo digo, ¿no? Soy muy asiduo en redes sociales y me gusta contar cosas. Tengo amigos íntimos y amigas que son antitaurinas. Y hay gente en redes sociales, los cafres, los haters o los rajadores esquineros, que digo yo, que dicen, pues si es antitaurina no puede ser amigo de un toro. Estáis equivocados. O sea, al final esto es cosa de sensibilidades, ¿no? No entienden mi profesión o no les gusta, pero no significa que no puedan conocer a la persona. Incluso muchos o muchas de ellas, cuando han conocido a la persona, acaban yendo a una plaza de toros. Y no serán todos, pero la mayoría se han acabado haciendo aficionados. Yo no soy anti nada, no soy anti nada, la verdad. O sea, yo respeto ante todo y quiero conocer. Claro, si me hablas de sensibilidad, aquí hay una fiesta en Galicia que se llama Rapa das Bestas, que no se le hace daño al animal, sí que se le somete a cierto estrés porque encierran a los caballos que están en el monte en libertad para cortarles las crines, y yo fui una vez y salí llorando, o sea, es que, ¡ay, no puedo! Y ver a los animalillos ahí, sobre todo los pequeñitos, no puedo. Pero claro, no lo prohibiría tampoco, o sea, ¿cómo lo voy a prohibir? ¿No? Yo no soy nadie para decir lo que se puede o lo que no se puede. Y una persona que trabaja en la obra no sufre por ir a trabajar. Claro. Es que estamos perdiendo el norte. Yo creo que en lo políticamente correcto y en esto que nos van marcando que tenemos que hacer, pensar o vivir como sociedad, yo creo que no es bueno. O sea, tenemos que tener la libertad para tener nuestros propios criterios de opinión, de reflexión, de vivir, de pensar, de ser y de hacer lo que nos dé la gana, siempre y cuando no infunda un dolor ajeno, ¿no? O sea, un daño al que es semejante a nosotros. Claro, ahí es donde quiero llegar. ¿Tú crees que en esta sociedad, yo opino que sí, ya te adelanto mi respuesta, se le está atribuyendo a los animales cualidades humanas? Como sin lugar a si dudas, los animales fueran igual que las personas. Yo he oído decir a la gente que ante una catástrofe salvaría antes a su perro que a su vecino. Bueno, yo también lo he escuchado y me parece una aberración al ser humano. No es mal, alguien como yo. Sí, pero esto no es políticamente correcto decirlo, con el nuevo orden mundial que hay. No es políticamente correcta, pero yo salvaría, bueno, yo no tengo mascota, a lo mejor ahí es donde está el problema, pero yo considero que tú y yo somos iguales, que hay un pacto entre iguales, entre los humanos, antes que poner por encima a un animal. Es que, hombre, es obvio que a un perrillo no le podemos decir que es una cosa, será un ser viviente, lo que quieras. Pero un ser vivo, pero no podrá estar nunca al nivel de una persona. Y ahora te voy a poner un ejemplo. Yo voy por la calle, me entran ganas de mear y me pongo a mear en un árbol aquí enfrente de una parada de autobús, aparte de que me sancionan, dirían que estoy como una regadera. Claro. A un perro se le perdona porque no tiene la misma racionalidad que yo. Por lo tanto, o todos calvos o todos con pelo, ¿no? Y para otras cosas son igual. O sea, aquí pongo un ejemplo de facto que creo que es real, es la verdad. Y luego voy más allá. A mí me parece más cruel tener un perro que lo saco a mear cuando a mí me da la gana, que lo tengo como un juguete en un piso de 50 metros cuadrados, que no tenerlo como lo tenía mi abuelo en su casa del pueblo de 300 habitantes, que estaba en un campo grande y hacía lo que le daba la gana. Es que a mí me parece más maltrato animal eso, o tener un galgo en un piso de una ciudad que está destinado a correr. Es que eso me parece maltrato animal. Antes has dicho que la lucha con el toro es una lucha en la que tú ofreces tu vida, o sea, arriesgas tu vida mientras estás toreando. Y hace unos años, hace un montón de años, yo vi un documental que decían que la fiesta nacional que estaba toda manipulada, que no era una lucha de igualdad, en igualdad de condiciones, porque el toro estaba medicado, que si le ponían no sé qué en los ojos, que si vosotros teníais técnica y el animal no. ¿Qué hay de cierto en eso? Hombre, lo que sí que es cierto es que el torero tiene técnica y se prepara por y para torear, porque el toro siempre tiene la misma edad y el torero no. O sea, el toro siempre se lidia entre 4 y 5 años.
y el toro está más preparado que nunca y los toreros vamos cumpliendo años. Eso es cierto. Ahora, todo lo demás son bulos y falacias que desarrollan y que infunden y que publican en redes sociales. Eso sí que son bulos para desacreditar la fiesta de los toros. Como bien te digo, la tauromaquia está muy reglada. Un toro, desde que sale de la finca, está precintado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se le hacen análisis por mortem para comprobar que no ha sido manipulado de pitones. Lo de los ojos, nosotros toreamos al toro y lo desengañamos, que no lo engañamos, con la muleta por su visión. Si el toro no ve, para nosotros es un problema. ¿Cómo vamos a añadir más problemas a los que tiene que un ser vivo de casi 600 kilos o que supera los 600 kilos no me vea para que me arranque la cabeza? O sea, él usa su fuerza, pero nosotros usamos nuestra técnica, ¿no? Para poder, o sea, David contra Goliat. Entonces, es inaudito. Y además, para que luego pueda ir a consumo a carne del ser humano, los veterinarios analizan que no ha tomado ningún tipo de antibiótico, que no ha tomado ningún tipo de sustancia que pueda no pasar al consumo alimentario. Por lo tanto, todo eso son bulos. No es cierto que le hagan todo eso al toro. O sea, y además el ganadero lo que quiere es quedar mejor que el otro ganadero. Lo que quiere es que su toro llegue en mejores condiciones que la otra ganadería para que pueda desarrollar las mejores cualidades para el que ha sido seleccionado, sino para que se va a pegar 4 o 5 años cuidando a ese toro y toda una vida desarrollando su idea en la ganadería, ¿no? Creo que esto desacredita totalmente esos bulos. ¿Cuánto de previsible hay en un toro en la plaza? Nada. 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 Al final tú puedes llevar una idea con... ¿Perdón? Sí, perdona, no, te dejo. Que puedes llevar conceptuada una idea de una faena en la cabeza y sale el toro de la misma ganadería con características diferentes y tienes que adaptarte a lo que va pasando. Uno de los valores o de las cosas positivas que nos aporta el toro, ¿no?, es que en décimas de segundo tienes que adaptarte a lo que hay. Que hoy en día en la vida parece que si tienes que hacer un cambio de aquí a 2 meses se te acaba el mundo. Y en el toro tienes décimas de segundo. Por eso nosotros cuando tienes algún cambio de aquí a 3 días, pues dices, tengo toda una vida por delante, ¿no? Por eso no hay nada de previsible delante del toro. Al final es un animal que no sabes nunca cómo va a acabar de reaccionar. Para eso tienes tus conocimientos y tu técnica para ir adaptándote al comportamiento de cada uno de los toros a los que te expones. ¿Sientes miedo delante del toro o aprendes a no tenerlo? Tenemos miedo todos. El que no, si no seríamos inconscientes. Lo que pasa es que creo que el valor es tener la capacidad de superar ese miedo y saber qué hay al otro lado del miedo, sin lugar a dudas. ¿Y tú alguna vez has sentido que el toro te va a pillar? Sí, por supuesto. Hay muchos días que vas a salir de la habitación del hotel sabiendo que no vas a volver. O hay otros días que estás delante del toro y que estás en una plaza importante y que sabes que el público es soberano y que tu carrera es muy importante y que estás dispuesto a que te coja antes que fracasar, ¿no? Como dice el refrán, un paso adelante y muere el hombre, un paso atrás y muere el arte. Entonces eres consciente de esas circunstancias y creo que el valor es superar eso y tener la capacidad de echar ese paso para adelante sabiendo lo que puede pasar. Se vincula mucho la fe, la religión con el mundo del toro. ¿Todos sois creyentes? ¿Eres creyente? Yo soy creyente, pero porque me la instauro, pero yo realmente no paso por ninguna capilla. O sea, yo creo en el destino y en mi preparación y un poco la suerte, porque al final esto también es cuestión de suerte, ¿no? Que te toque el toro concreto, con la preparación adecuada en una plaza importante, pues, bueno, para poder seguir aupando tu carrera a las cotas que uno busca. ¿Se hace uno rico siendo torero? Pues en mi caso no. Hay grandes figuras del toreo, porque todo el mundo se queda un poco con el concepto de las grandes figuras del toreo, de ser el amor. Pero existimos toreros muy modestos que, bueno, vivimos de lo que toreamos o de los negocios que tenemos un poco alrededor de la marca que hemos desarrollado en el toro, pero que al final tampoco somos millonarios, ¿no? No vivimos mal, pero bueno, pues es como cualquier otro trabajador de clase media de esta sociedad, ¿no? Que creo que lo importante y con lo que se tiene que quedar la gente, que no todos los toreros que no somos grandes figuras del toreo somos multimillonarios, que creo que todavía hay que tener, bueno, más fe en lo que uno hace para seguir aquí, porque al final, como te he dicho antes, uno hipoteca su vida a una profesión que no sabe si lo va a recompensar. Eres niño y tienes que dejar de lado muchas cosas, pero es que eres adulto y tienes que dejar de lado muchas cosas para tu preparación y para seguir creyendo en cosas y en circunstancias que a lo mejor los de alrededor todavía no creen.
Porque hay algunos toreros que se cortan la coleta y al cabo de poco tiempo vuelven otra vez. ¿Es por dinero o es porque no pueden vivir sin el toro? Pues porque después de vestirse uno de oro no hay nada más grande en este mundo. O Anda. sea, al final lo que uno es capaz de sentir toreando, que vivir el presente y sentir unas cosas tan mágicas que siente, no nos lo aporta ninguna otra cosa. ¿Tú crees que todavía hay niños que sueñan con vestirse de luces? Muchísimos. Vamos, de hecho lo digo en mi tierra. Están emergiendo de las escuelas taurinas una cantidad de chavales jóvenes tremendo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que con todo este tema de la controversia, de la prohibición, etcétera, etcétera, al final nos gusta mucho lo prohibido y tanto prohibir, la gente quiere acercarse a saber qué es aquello que prohíben. Entonces, se está produciendo unos efectos péndulos de estos años de prohibición ahora de la leche, que está aumentando sobre todo el público joven en las plazas de toros, ¿no? Hay que verlo recientemente, que nuestro amigo Urtasun ha eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia y hay que dar las gracias porque hoy han salido un montón de dirigentes políticos de todos los colores, de todos los partidos, que van a instaurar en sus comunidades autónomas un premio de tauromaquia. Digo, pues encima hay que darle las gracias, ¿no? Se produce el efecto péndulo a lo prohibido. Ya digo yo que sea del ámbito que sea, las prohibiciones no son buenas, hay que llegar a consenso y a convivencia y creo que es lo importante y lo que debería primar en esta sociedad para evitar toda la polarización que hay hoy en día. Totalmente. Tengo entendido que este Premio Nacional de Tauromaquia lo creó Zapatero, que era del Partido Socialista y que justamente ahora un gobierno socialista, de tú que ahora el ministro de Cultura es de Sumar, pero vamos, que es un gobierno de coalición de izquierdas, Comunista. quieren quitar este premio, ¿no? Ayer hablaba con una amiga, porque ya es amiga, no daré su nombre porque no me ha dejado, pero me ha dicho, si van a quitar el Premio Nacional de Tauromaquia, yo no quiero participar con mis impuestos en la creación de cine español porque es una basura. Y yo decía, bueno, en parte no, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo no defenderé mi profesión diciendo que no subvencionen cualquier actividad cultural. Me negaré, porque al final, de una manera u otra, una actividad Pero yo lo cultural. puedo decir. No, pero yo no lo diré porque lo siento así, ¿no? Entonces aquí está la discrepancia. Pero, por ejemplo, la recaudación de venta de entradas genera solo de los festejos taurinos de las corridas de toros. Luego ya no nos vayamos a los festejos populares, las vaquillas y todo esto. Recauda al año 400 millones de euros. Estamos hablando de que la fiesta de los toros aporta en concepto de IVA al Estado 40 millones de euros. O sea, y la dotación que nos dan son 30.000 euros, que es algo más simbólico que otra cosa, porque la mayoría de personas a las que se le otorga este premio son personas figurones del toreo, personas muy representativas del mundo del toro, que esos 30.000 euros no les sirven para nada y que encima los donan en la mayoría de los casos a un fin social, ¿no? Quiero decir que la dotación económica es irrisoria para lo que aporta la fiesta de los toros. Solo en concepto de PIB, del PIB que aportamos al Estado, superamos los 1.600 millones de euros. Quiero decir que es que son cifras muy importantes a tener en cuenta y además voy más allá de todo eso, ¿no? Decía el ministro Urtasun que la fiesta de los toros, que las cifras dicen lo contrario, pero bueno, aunque fuera cierto, era ya un sentimiento y un gusto minoritario de la sociedad española. O sea que por ser alguien minoritario nos tienen que erradicar. Hay muchas religiones minoritarias aquí en España a los que nos obligan a respetar y que por supuesto hay que respetar, valga la redundancia. Pero también habrá que respetar todo aquello que discierne de lo que no es de nuestro gusto o de nuestro pensamiento, ¿no? Porque si no, en esto, o sea, ¿quién es el ministro Urtasun para decirme lo que tengo que ver o lo que tengo que dejar de ver? No es nadie. De oferta y demanda, básicamente. Claro, sí, pero bueno, ellos desde sus posiciones políticas lo que hacen es buscar resquicios legales y administrativos pues, para que la fiesta de los toros vaya perdiendo el arraigo, ¿no? Son técnicas que se han hecho toda la vida en cualquier otro sector. ¿Tú crees que el mundo del toro es machista? A día de hoy te diría que no, porque ahora mismo hay muchas mujeres que están toreando, muchas ganaderas que están sacando adelante su ganadería. Es más, te diría que probablemente es uno de los sectores más justos, porque en cualquier otra profesión a la mujer se le dan facilidades para acceder a un puesto de trabajo. Aquí, la mujer que triunfa por sus propios méritos, en igualdad de condiciones que cualquier otro torero, sea hombre o sea mujer.
porque el toro y la preparación es la misma. O sea, por lo tanto, defiendo que es uno de los sectores más igualitarios que puede haber en la actualidad. Yo recuerdo que cuando yo era más joven había una chica que se llama Cristina, creo recordar, que era Cristina torera Sánchez. y que había gente que no lo veía bien. Bueno, Actualmente hay mujeres que torean. Muchísimas. ¿En De serio? hecho, ¿Y son conocidas? pues claro, de hecho, hace poco aquí una chica de la Escuela Taurina Mar de Nubes, recientemente, que toreó hace pocos días en Francia, se ha quedado ganadora de un certamen en ¿Pero Aragón. compiten con mujeres o compiten con hombres también? No, y yo he toreado con compañeras en una novillada con picadores. O sea, toma la alternativa y compiten en igualdad con cualquier otro mateador de toros. Al final, No bueno, sabía yo es eso. que el toro no, cuando uno se funde el traje de luces, no ve si es hombre, mujer, transexual o esta infinidad de géneros que hay hoy en día. El toro ve que hay un tío delante que le va a plantar pelea, ¿no? Un tío o una tía. Tengo mucha curiosidad con esto. ¿Y las mujeres se visten igual que los hombres para torear? Igual. Lo que Ostras, pasa es que obviamente pues, las pilas del traje luces no van a un lado a otro, ¿no? Pero se visten igualmente que nosotros. Sí que es cierto que para los pechos a lo mejor la chaquetilla tiene otro corte, pero por lo demás todos vestimos igual. ostras, qué miedo que te coja un toro siendo una mujer, que te puedes quedar estéril, Dios mío. Bueno, un hombre también. Un hombre también, o sea, jodido. ¡Ay, qué miedo, qué miedo! Ay, no, yo es que fíjate, yo en esto soy muy conservadora. Me parece bien, que cada uno haga lo que quiera. Pero yo a mí, esto no lo has dicho tú, lo he dicho yo, me parece una profesión de hombres, no de mujeres. Para mí es una profesión de toreros y la palabra torero incluye a todo el que se pone delante. Toma ya. Pues es que a mí me parece, ostras, no, yo salvo esta mujer que toreaba y que yo recuerdo que fue muy polémico cuando esta mujer salía toreando porque había toreros que no querían compartir corrida con ella. Claro, Bueno, no sé si sí, corrida, o sea, sí. eran otros tiempos, ¿no? Sí que es cierto que el sector del toro pues ha sido un sector muy, muy clásico y que todo aquello que se salía de ese clasicismo, ¿no? Y de esos cánones pues no ha sido entendido. Yo, por ponerte un ejemplo, probablemente soy uno de los toreros más disruptivos de los últimos tiempos, ¿no? Siendo nadie en el toreo, yo siempre aposté por los medios digitales para dar a conocer mi profesión, lo que hacía dentro de la profesión y para poder defenderla, ¿no? Esto estamos hablando en 2004 o así. Eran tiempos que las redes sociales todavía no estaban funcionando, que empezaban a emerger y que el medio digital pues no tenía mucha fuerza en el mundo del toro. Entonces, que llegara un niño a decir esto estaba mal visto en el mundo del toro. Incluso me han llegado a vetar en algún lado porque era el satélite, entre comillas, por así decirlo. Los años han demostrado que estaba en lo cierto, ¿no? Si no fuera por estos medios, ahora mismo estaríamos muertos porque hemos desaparecido de los medios generalistas. Ostras, pues me parece muy interesante tu punto. Pensé que me ibas a responder que el mundo del toro era muy machista y resulta que no, que hay mujeres que torean. Muchísimas. Fíjate que cuando hablamos del toro, yo por lo menos metemos dentro del toro a todas las prácticas que se han hecho con los toros a lo largo y ancho de la península y me estoy acordando del toro de la Vega. Yo no sé qué opinas tú de esa fiesta. Que al final Pues, eso me parece que ya no existe. De esa manera no, como lo han prohibido, pero claro, también lo ponían como algo muy cruel. Es que el toro de la Vega no iban 50.000 caballistas a matarlo, solo lo mataba uno de tú a tú con una lanza. El resto simplemente acompañaban al caballo, ¿no? Era una tradición típica de Tordesillas, pues como el toro de fuego en nuestras tierras. O sea, son tradiciones que hay que el toro de fuego sí que le prenden los cuernos, ¿verdad? No le prenden los fuegos. Se le pone unos ferraches a los que se prende fuego, pero el toro no es prendido fuego. Entonces son tradiciones que tienen sus reglas para que el toro sufra lo menos posible. Ostras, es que a mí me da ansiedad. Me da ansiedad. Solo de imaginarme, claro, es que vuelvo a lo mismo. Quizás es que yo proyecto cualidades humanas en el animal y yo misma me asusto y siento como una compasión de ese ser vivo que me impide disfrutar de eso, ¿sabes? Es lo que me pasa a mí. O sea, yo no lo prohibiría, pero me da... Claro, es lo que decías tú al principio, es una cuestión de sensibilidad. Claro, si no sabes el por qué se hace y cómo se hace, probablemente te pongas en la parte de que el animal solo sufre, ¿no? Claro. Que no hay otro fin más allá, que el animal realmente, bueno, para hacer todo eso se desarrollan una serie
de elementos para que sufra lo menos posible, etcétera, etcétera, y que luego hay unas medidas de seguridad para que no se prenda fuego en el caso de que surja algún imprevisto, pues se subsane con la mayor brevedad posible, ¿no? Que hay un control veterinario para atestiguar que no hay sufrimiento animal, que no se le daña al animal, etcétera, etcétera. O sea, está todo muy controlado y muy reglado. Se puede ser torero y estar en contra del maltrato animal. Bueno, sin lugar a dudas. Y se puede ser torero y ser ecologista. Yo diría que los toreros y los ganaderos seremos de los mayores ecologistas que hay hoy en día en la faz de la tierra, ¿no? ¿Te ofende, ya para terminar, que no te quiero quitar más tiempo, aunque espero contar contigo en otra ocasión en el canal? Cuando quieras. ¿Te ofende cuando te llaman asesino a los activistas en una plaza? Por supuesto, Pero en una plaza. de la plaza. Si fuera una plaza, o sea, las cosas que tenemos que aguantar son indecentes, pero sí, bueno, ahora ya lo han normalizado, sí te molesta, porque asesino era quien mataba a los compañeros de mi padre por pensar completamente diferente a ellos, ¿no? Esos eran asesinos. Nosotros no nos levantamos un día y decimos, vamos a matar toros. Matar al toro es consecuencia de nuestra profesión porque está arreglada de esta manera. Pero nosotros nos levantamos para torear. Soñamos con torear al toro, ¿no? No nos levantamos y decimos, hoy me voy a dedicar a matar personas o a matar animales. No, eso es ser asesino. Lo otro es ser torero. ¿Cuándo vas a torear? Bueno, pues la verdad que hay varias cosillas ya en proyección que esperaremos a que las anuncien las empresas por respeto a ellas, pero sí que es verdad que ya tengo 3 o 4 cosillas importantes para este año. Estoy deseando volver a la Feria del Pilar de Zaragoza, intentar confirmar la alternativa al Madrid y mientras tanto pues seguir preparándonos en el campo, echar para adelante nuestros proyectos que están y que viven y giran alrededor del toro y ese es nuestro día a día. O sea, se dice en estos casos suerte y al toro, ¿no? Efectivamente. Oye, muchísimas gracias por esta charla. He aprendido un montón de cosas que no tenía ni idea. Espero que no te haya parecido muy pueril esta entrevista, pero ya te digo que estoy segura de que hay mucha gente en mi situación que no tiene ni idea de toros y que agradecerá esta charla. Muchas gracias, Imanol. Pues te lo agradezco yo y la verdad es que siempre he apostado por gente un poco como tú, ¿no? Que no conoce el mundo del toro, que tiene, aunque tenga una sensibilidad diferente, tiene no sé, la sensibilidad también, por así decirlo, de acercarse a ver qué hay al otro lado para poder juzgar o no juzgar, ¿no? Yo creo que es lo importante. Sí que es cierto que por el mero hecho, porque me pasó el otro día también con un compañero que me hizo una entrevista, por el mero hecho de anunciar a un torero, vamos a ver cómo está la sociedad actual, ¿no? Porque incluso gente que mezcla churras con merinas, cómo llevas a un torero a tu canal, voy a dejar de seguirte por llevar a un torero, que te censura, etcétera, etcétera, que es lo que vivimos, ¿no? Pero creo que es muy interesante que desde puntos de vista completamente diferentes hayamos podido conversar sin ningún tipo de acritud, sin ningún tipo de actitud incisiva y con esta cordialidad que creo que es lo importante y el mensaje que hay que dar a la sociedad y sobre todo a la sociedad joven para decirles que la polarización y los extremos no son buenos para nadie. Creo que se llama respeto, Imanol, y en muchos casos se ha perdido. Y yo respeto ante todo, respeto. Y nada, que vuelvo a decirte suerte y al toro y espero tenerte otra vez en el canal. Pues cuando tú quieras, aquí estamos dando guerra. Begoña, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por darle voz también al mundo del toro. Gracias a ti.